Sí, buenos días a todos. Buenos días, profe. Ahora sí, disculpen, me retrasé un poquito. Ahora estoy aquí en la UPITA, entonces, sí, no contaba con que me iban a entretener ahí los policías en la entrada pidiéndome el oficio y ellos no lo encontraban tampoco. Y bueno, y al parecer ya cuando hay un cambio de red, pues hay muchas cosas se tienen que reinicializar otra vez porque también tuve problemas para accesar a Teams. Pero bueno, a ver, ya reinicié la máquina, ya está todo. ¿En qué nos quedamos la última vez? Vamos a ver, aquí el compañero Eric Eduardo López García. Ah, presente, profesor. Sí. Sí, a ver, recuérdenos en qué nos quedamos la última vez. O sea, es decir, el viernes. La semana pasada hicimos un ejercicio de las TRITs y luego estuvimos viendo un poco de teoría. Pasamos después de lo que hacía la ALU y estábamos viendo esa parte de arquitectura del sistema y direccionamiento. Ajá, pero eso es todavía antes. Digo, ya vimos algo más posterior, ¿no? ¿Cuál es el tema que ya tocamos? O sea, después de lo que me comentaste, ¿sí? Ya vimos otro tema más. ¿Cuál es el tema? A ver, alguien más por ahí, Marcos Juárez Sánchez. Sí, profesor. Creo que esa diapositiva ya la habíamos visto. Sí, ya, la que está mostrándose ya. Pero, ¿cuál es el último tema que vimos el viernes? Creo que es diferencias entre microprocesadores y microcontroladores. Sí, ¿no? Eso es lo último que vimos. Ajá. Entonces, ahí mencionamos, ¿verdad? Que un microprocesador y un microcontrolador, pues, obviamente tienen similitudes y semejanzas, similitudes y diferencias, ¿sí? El microprocesador o el sistema con microprocesador es un sistema abierto y el microcontrolador es un sistema cerrado, ¿sí? Entonces, un sistema cerrado significa que ya no se puede expandir, ¿sí? Tal como lo hace un sistema con microcontrolador. Claro que es más fácil desarrollar, ¿sí? En un sistema con microcontrolador, ¿ah? Pero estamos limitados. Por eso se hicieron nada más para tareas específicas. Y el sistema con microprocesador, ¿sí? Sí se puede expandir, pero es más difícil desarrollar ahí. ¿Ok? Entonces, vimos también los elementos que hay que tomar en cuenta, ¿sí? Para elegir un microcontrolador, ¿no? Por ejemplo, velocidad del reloj, ¿sí? Cantidad de memoria de instrucciones y datos on chip, ¿sí? Con qué memoria de programa viene, si es con ROM o OTP, flash, etcétera, ¿no? ¿Qué puertos de entrada-salida tiene el microcontrolador? ¿Sí? ¿Qué significa UART? A ver, díganme lo que sí significan esas siglas. Jesús Antonio Moreno Galicia. A ver, está por ahí el compañero Jesús Antonio Moreno Galicia. En este caso, perdón, serían las siglas de un transceiver asíncrono universal, ¿no? Sí, es la unidad asíncrona, transmisión-recepción. ¿Sí?
Bueno, la U viene de, sí, de universal, ¿no? Realmente universal, asíncronos, receiver, transceiver. ¿Va? La USART, ¿qué significa? Lo mismo, pero síncrono. También, además. Así es, lo mismo pero síncrono. O sea, ¿cómo? A ver, a ver, dinos lo que significa exactamente la USART. Ya sabemos que es síncrono, ¿no? Pero, ¿qué significa? A ver. Sería la Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transceiver. Es un puerto paralelo, ¿sí? En el cual se pueden conectar, por ejemplo, dos microcontroladores para formar una arquitectura maestro-esclavo, un puerto paralelo de muy alta velocidad, ¿sí? Con el cual se pueden compartir recursos entre sí, memoria, elementos de la arquitectura, etcétera, ¿no? El USB, pues ya sabemos lo que es el USB, el I cuadrada C, es un puerto serial, ¿sí? Este, Inter Integrated Circuit, I2, o sea, o I cuadrada C también, ¿sí? Entonces, un puerto serial, digamos, parecido al UART, ¿sí? Más bien al USART, pero no de tanta velocidad, sino una velocidad modesta. Tiene tres líneas, este, una línea de datos, una línea de reloj, ¿sí? Y pues la tierra, tiene que estar todo referido a tierra. La USART tiene un pin de transmisión, uno de recepción, un, un pin de datos, ¿sí? Perdón, de reloj, y la tierra también. La UART solo es un pin de recepción, un pin de transmisión y la tierra, ¿sí? Entonces, tiene una señal de reloj aparte. Y por eso podemos transmitir gran cantidad de datos a tasas muy elevadas, ¿no? Gracias a ese reloj que incorporamos, ¿sí? Y el CAN, Central Area Network, ¿sí? Entonces, este es un protocolo utilizado en el área automotriz, ¿verdad? ¿Sí? Ahí para interconectar elementos a la computadora del auto, ¿sí? Este, entonces es por medio de este puerto, ¿verdad? No es Controller Area Network, ¿sí? Para aplicaciones en el área automotriz. Interconectar sensores, actuadores, ¿sí? Una pregunta, profesor. ¿Y ese solo es su único espacio aplicable en los sistemas automotrices de sus inteligencias? Es el único espacio aplicable. El puerto, ¿te refieres al puerto? No, bueno, sí, Puerto CAN. ¿Es el único lugar donde se aplica? No, pues deben existir más áreas de aplicación, ¿no? Aunque está más extendido en el área automotriz, realmente, ¿sí? Eh, digamos que es un protocolo aparte. Digamos que ese puerto incluso sirve para formar pequeñas redes, una red de microprocesadores o microcontroladores, ¿sí? Debido al protocolo de transmisión-recepción que tiene, puedes formar una pequeña red de microcontroladores, ¿no? Para formar una arquitectura maestro-esclavo, ¿sí? Entonces, principalmente en el área automotriz, aunque no dudo que existan otras áreas de aplicación, tal vez en instrumentación, este, en, en el área industrial, ¿no? Para controlar procesos, ¿sí? En control también, ¿no? Pero esa es la característica fundamental, ¿no? Por eso se llama Controller Area Network, ¿no? Para que puedas formar una red de microcontroladores. A mí se me hace que los que están aquí en la carrera de los ISIS, ¿no? Los ingenieros en sistemas automotrices, ¿sí? Vean que aquí se imparten cursos sobre esa carrera, ¿no? Entonces, ellos se meten mucho con ese puerto también del microcontrolador, ¿sí?
Entonces, ok, son elementos, ¿no?, que tomamos en cuenta, los puertos que posee el microcontrolador para saber o para tener un criterio de decisión, ¿sí? O de elección, mejor dicho. Y otros elementos auxiliares del microcontrolador, lo que es el timer, el watchdog, ¿sí?, el brownout, estado de reposo de bajo consumo, cuántos convertidores analógicos a digitales o digitales analógicos tienen, comparadores analógicos, modulador PWM. Con lo utilizan mucho los mecatrónicos, ¿no? Entonces, una salida PWM de un microcontrolador va a una interfaz de potencia y con esto controlamos o regulamos la velocidad de un motor, ¿sí?, o el encendido o el nivel de encendido de una fuente luminosa, ¿sí?, un foco, una lámpara, lo que sea. ¿Qué es un timer? ¿Qué es un timer? El compañero Kevin Gerson. Sí, adelante. Un temporizador. Ajá. Sí, un timer es un temporizador. ¿Qué hace un temporizador? Es un pequeño aparato que abre y cierra un circuito eléctrico de forma automática durante un tiempo determinado. A ver, sí, lo que me acabas de comentar más bien es abre y cierra un circuito eléctrico, viene siendo así como un relevador, ¿no? Un contactor, ¿sí? No, el temporizador o timer, pues su nombre lo indica, es un elemento, ¿sí?, que cuenta, en este caso cuenta pulsitos de reloj, ¿sí? Cuando ya se llega a una determinada cuenta, ese timer genera una interrupción hacia la CPU, ¿sí? Ustedes pueden programar ese timer para que, digamos, a un determinado número de pulsitos, ¿sí?, cuando ya se llegue a esa cuenta de pulsitos, genere la interrupción, ¿no? Un timer también sirve para generar señales PWM. Si lo meten a un comparador, ¿sí?, pueden estar generando una señal PWM modulada incluso, ¿sí?, para modular el ancho del pulso de la señal cuadrada que le llega al timer, ¿no? Y también el timer sirve para dividir el reloj, es como un divisor de reloj, ¿sí? Le llega la señal la señal de reloj del sistema, ¿sí? Vamos a poner 8 MHz, el timer la divide precisamente. Si asumimos que el timer es de 16 bits, ¿sí?, entonces en cada pin de salida del timer hay una señal de reloj dividida entre dos, ¿no? Entre dos sucesivamente hasta que llega hasta al último bit de resolución del timer. Fíjense que nada más que no me traje la tableta digital y la pluma, sí, se me olvidaron completamente. Si no, les ponía ahí una pequeña ilustración, ¿no? Pero bueno, sí, tres utilidades del timer. Entonces, generar señales PWM, contar pulsos y generar interrupciones, ¿sí? Y división de un reloj, de la frecuencia de un reloj, ¿sí? El timer es muy común en los microcontroladores, ¿sí? Es un elemento indispensable, ¿no? ¿Ah? Obviamente, pues, ustedes pueden generar una base de tiempo con el timer, ¿sí? Pueden armar un sistema con reloj, ¿no? Minutos, segundos, minutos, horas, días, con una base de tiempo generada con el timer, ¿no? De hecho, aquí hacemos una práctica también utilizando el timer para hacer un reloj digital, ¿sí? Y semestre a semestre le vamos agregando complejidad a ese reloj, ¿sí? En el semestre anterior utilizamos el timer, utilizamos interrupciones externas y generamos un reloj, así con horas, minutos, segundos, calendario,
¿sí? Mes, día, año. Y además le incorporamos botoncitos, ¿no? Así como los relojes de mano que todos tenemos para ajustar la hora, ¿sí? Para ajustar la hora. Pues. Y ahora pensamos agregarle más complejidad a ese reloj, ¿sí? Incluso vamos a hacer lo que tenga un cronómetro, ¿sí? Y le vamos a agregar los botoncitos necesarios, ¿no? Pues por lo menos simulado en Proteus, ¿no? Quedaría mucho más interesante hacerlo físicamente, ¿no? Pero bueno, sí, entonces fíjense la utilidad del timer, ¿sí? Ok, sí, bueno, esto ya lo mencionamos, el watchdog y el brownout, ¿verdad? ¿Qué hace el brownout? El watchdog es el perro guardián, ¿verdad? Está simplemente vigilando hasta que se presenta algún evento, alguna anormalidad en el funcionamiento del sistema, entonces manda un reset automático, ¿sí? ¿De acuerdo? Y el brownout es algo muy similar al watchdog también, ¿sí? Aquí el brownout reset es un sistema muy simple que hace que el microcontrolador entre también en modo de reset, ¿sí? Sin embargo, aquí detecta si la alimentación está debajo de un cierto nivel. Entonces, ya cuando baja de un cierto nivel que ustedes previamente lo establecieron en la configuración, entonces se pone o se establece un reset, ¿no? Se manda una interrupción, mejor dicho, para resetear el sistema otra vez y pues tal vez mandar un mensajito de error, ¿sí? Aparece en la pantalla y dicen, no, pues la alimentación está a un nivel crítico, ¿sí? Reemplace las baterías, o etcétera, etcétera, ¿no? ¿De acuerdo? Y otros criterios, ¿no? Tipo de empaquetado con el que viene el microcontrolador, entorno de desarrollo que ofrece el fabricante, entradas y salidas que contiene, consumo de potencia, cantidad de memoria, el ancho de palabra y a qué aplicación está orientado, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues sí, también sí, los microcontroladores, pues el fabricante no realiza solo un microcontrolador, sino una gran gama de microcontroladores, ¿sí? Y obviamente pues los diseña para aplicaciones más específicas, ¿no? ¿Sí? Entonces, si dicen, no, pues yo quiero un microcontrolador para manejar señales de sensores, o un microcontrolador que lo pueda utilizar en el área de control industrial, ¿sí? O un microcontrolador que me sirva para procesar, digamos, voz o datos, ¿sí? Etcétera, ¿no? O un microcontrolador que se especialice en el área automotriz, ¿sí? Que tenga suficientes puertos así para que sean compatibles con la computadora del auto, ¿sí? Entonces ahí se elige ese microcontrolador. Chequen ahí los tipos de empaquetados. ¿Sí? Es decir, para inserción en un socket, ¿sí? O para montaje superficial, ¿sí? O para un montaje universal, ¿no? En protoboard, ¿no? Distintos tipos de microcontroladores, distintos fabricantes. ¿Cuál de estos que ven ustedes aquí son ABRs? A ver, ¿cuáles de esos que estoy mostrando ahí son los ABRs, los llamados ABRs? A ver, Atmega, ¿no? ¿Ya? Ajá. A ver, es que hablaron al mismo tiempo, ¿no? Pero más o menos dijeron la idea. ¿Cuáles de esos? El Atmega. El ATmega 8535. ¿Y cuál otro? El AT-Tiny, ¿verdad? También. 23.3. Son ABRs. Ah, bueno, el PIC, bueno, ahí mismo lo dice la matrícula, ¿no? ¿Sí? Y bueno, entonces ahí se dan una idea de los fabricantes que hay. Incluso hay muchos más, ¿sí? Y cada fabricante pues ofrece una gama muy amplia, ¿no?
de microcontroladores, de familias de microcontroladores. ¿Sí? No sé si les haya comentado cuál de estos es el que tiene un ultra bajo consumo de potencia, que está del tamaño de una monedita de 10 centavos, de las actuales, ¿sí? Y tiene un ultra bajo consumo de potencia. ¿Cuál de esos? Creo que el último, ¿no? Los Texas. Ajá, el MSP. El MSP 400 de Texas Instruments, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues sí, ese sí funciona con muy bajo voltaje, ¿sí? Entonces, pues ya se imaginarán el área de aplicación. ¿Dónde lo aplicarían? Pues en tareas o actividades donde haya poco espacio, ¿no? Para poner sus componentes. O también con pilas, ¿no, maestro? Con En un pilas carro. pequeñas. Así En un es. carro, en un vehículo, ¿no? ¿Podrá ser o no? Como dijo, redes, ¿qué dijo? Redes de microcontroladores. O si no, los carros tienen Sí. microcontroladores o tienen No entendí, compañero. Ah, sí, ve que comentó al principio sobre redes de microcontroladores. Redes de Y ve que es, bueno, alguna vez vi y decía que, bueno, que antes era un relajo, ¿no? Porque conectaban muchos microcontroladores y mejor hicieron cambiarlo a redes, pero no sé si con puros microcontroladores o también usan estas cositas, los que son de bajo consumo, no sé, para controlar algo más. Pero una pregunta, profe, eso de Dragon Ball está, eso Sí, es no lo había escuchado. no, sí, sí. El nombre es un Está eh, padre. tanto comercial, ¿no? Es más que nada es como una trampa comercial, ¿sí? Pero si tienen interés, tienen curiosidad, póngale ahí en el Google microcontrolador Dragon Ball, ¿sí? Y ahí les da mucha información específica, ¿no? Pero terminando con del MSP 430, ¿sí? Entonces es un microcontrolador del trabajo consumo de potencia. Ciertamente, ¿dónde lo aplican? Pues en sistemas, ¿sí? Pues diminutos, que cuentan con muy poco espacio y que funcionan con baterías, ¿sí? Tal vez, por ejemplo, en los sistemas de ayudas auditivas, ¿sí? Ya ven que las personas que no escuchan, pues tienen que comprarse un aparatito, ¿sí? Para aumentar su sensibilidad del oído. Entonces ahí va también un microcontrolador de ese tipo, ¿no? ¿Sí? Ya ven que pues, las pilas tienen que ser muy diminutas, el dispositivo también es muy diminuto para que quepa así en el oído, ¿sí? Entonces, son ejemplos, ¿no? ¿Sale? Entonces, dependiendo del área de aplicación, pues ustedes también eligen el microcontrolador adecuado. Y sí, ciertamente, para que no caigan en la trampa comercial, compañeros, ustedes denle ahí en Google, ¿sí? Busquen microcontrolador Dragon Ball, ¿sí? Y ahí los lleva, ¿no? A más información, ¿verdad? Digo, si tienen curiosidad, ¿no? No es nada del otro mundo, ¿vale? Bueno, entonces, aquí nos quedamos la clase pasada, ¿sí? Entonces, ya tienen ahí criterios, entonces, para seleccionar microcontroladores. Ahora bien, vamos a formatos de datos, ¿sí? A los formatos de datos que se manejan en los sistemas digitales, precisamente, ¿sí? Entonces tenemos que manejar pues, formatos numéricos, ¿no? Enteros, por ejemplo, en este caso enteros sin signo, ¿sí? Entonces, chequen aquí, aquí el formato es de 4 bits, ¿sí? Si es de 4 bits, el número mínimo es 0 y el número mayor es 15, o sea, 2 a la 4 menos 1, ¿vale? Entonces, vean ahí la gama de números sin signo que maneja un formato de 4 bits. Si fuera de 8 bits, ¿cuál sería el número mayor? A ver, Raúl Alejandro Rivera Ortiz. Para un número de 8 bits sin signo, ¿cuál es el número mayor que se puede manejar?
A ver, en Marcos Juárez Sánchez. ¿Cuál era la pregunta, profesor? Y para un número de 8 bits, ¿sí? En Ajá. formato signo, ¿cuál es el número mayor que podemos manejar? Es 256. 255 es el número mayor. O sea, en Sí. total, de 0 al 255 son 256 números, ¿no? ¿Sí? Pues el número mayor pues, es 255, sin signo. ¿Sí? En un formato de 16 bits sin signo, ¿cuál es el número mayor que podemos manejar? A ver aquí, Marcos Juárez Sánchez. Sí, en un formato de 16 bits sin signo, ¿cuál es el número mayor? ¿16 bits? En 16 bits, ¿cuál es el número mayor? 65.535. 1535. ¿Vale? Entonces, bueno, entonces esto nos indica el ancho de palabra del sistema que estamos trabajando, ¿no? ¿Sí? Un microcontrolador de 16 bits, pues ese sería su alcance máximo, ¿no? Un microcontrolador de 32 bits, pues ya sabemos cuál es su alcance máximo, ¿sí? 2 a la 32 menos 1, ¿sale? También hay formato de datos enteros con signo. Chequen ahí la tablita y hagan una diferencia con la anterior, ¿sí? Fíjense ahí, con signo y sin signo. Ahí tenemos enteros con signo. Si observan, el 0 tiene una doble representación, ¿sí? Uno es el 0 positivo y otro es el 0 negativo, pero ambos son 0, ¿sí? ¿Vale? Entonces, aquí el ancho del dato es de 4 bits, ¿sí? Es de 4 bits. Cuando estás manejando con signo, va desde menos 7 hasta 7, ¿sí? Una doble representación del 0. ¿Vale? Ahora bien, esto es para un patrón o un ancho de 4 bits. Si el ancho de palabra fuera de 8 bits, díganme la gama de números que se pueden representar con signo. ¿De dónde a dónde va? Sería como de menos 128 a 128. De menos 128 a 128. Sería de menos 127, más bien. De menos 127 a más 127. ¿Sí? Ah, ok. Así es, con 8 bits. Ahora con 16 bits. Hagan ahí el cálculo. A lo mejor necesitan apoyarse en su calculadora. Sí, es de menos 32.767 a 32.767. Ajá. De menos 32.767 a más 32.767. Y pasando por la doble representación del 0. ¿Sí? Entonces, hagan de cuenta que el dispositivo está haciendo cálculos y en algunos cálculos le sale este 0 y en otros cálculos le sale este 0. ¿Sí? Simplemente, pues ahí se incorpora pues ahí un algoritmo para, en el caso en que estén surgiendo dos representaciones del 0, simplemente se toma una, ¿sí? Una estándar, ¿tá? Para que no haya errores, ¿no? Errores aritméticos ahí. ¿Vale? Entonces, ahí tenemos enteros con signo. Complemento a 2. Fíjense, complemento a 2. Los que ya llevaron sistemas, ¿cómo se llama? Diseño digital, ¿tá? Incluso desde la vocacional, muy forzosamente deben haber pasado por la representación en complemento a 2. ¿Sí? Entonces, y es muy importante la representación en complemento a 2 porque nos ayuda a simplificar operaciones aritméticas. ¿Sí? Entonces, fíjense, el complemento a 2. ¿Alguien se acuerda cómo se obtiene el complemento a 2? Bueno, primero el complemento a 1. ¿Cómo se obtiene el complemento a 1? Vamos a ver con... Se niegan todos los bits, ¿no? Nada más. sí, El número positivo y ya.
el Negar, complemento. a cada bit le aplicamos una operación NOT de negación, ¿sí? O simplemente los invertimos, ¿no? Ay, no más que sí, como me hace falta la tableta digital. Pero bueno, es el proceso de adaptación. Al parecer sí hay más ventajas de estar aquí en Upita, aprovechando la red de Upita precisamente. Nada más que se me olvidó la tableta. A ver, ¿cómo le haríamos aquí? Bueno, entonces, ya saben el complemento a 1, ¿sí? Teniendo el complemento a 1, a ver, voy a hacer el esfuerzo, ¿no? De por lo menos. A ver, aquí. A ver ahí. En ese número, ¿sí? ¿Sí se ve? Bueno, entonces ese lo queremos pasar a complemento a 2. Solo a complemento a 2 se complementa a 1. Ahí está el complemento a 1, ¿sí? Y luego le sumamos un 1 a un 1 y hacemos la suma tal cual, ¿sí? Ahí está. Este es el complemento a 2, ¿vale? Entonces, a ver, déjenme ponerle aquí la rayita, ¿sí? Es el complemento a 2 de ese número, ¿sí? ¿Sale? Entonces, a ver, regresamos aquí. Pero fue una pregunta. Bueno, a mí jamás me quedó claro por qué siempre le teníamos que sumar un 1. Pues, a ver, ¿cómo te lo puedo plantear? Pues precisamente este 1 se suma, ¿sí? Precisamente para complementarlo a 2, ¿no? Por ejemplo, a ver, en un sistema decimal tienes el número 7, ¿cómo lo complementas a 10? ¿Sí? ¿Qué le tendrías que hacer para complementarlo a 10? Otra vez, tienes el 7, ¿qué te hace falta para complementarlo a 10? O sea, para llegar al 10, ¿o cómo? ¿Sí? Me faltarían 3. ¿Sí? Tienes que sumar 3, ¿no? ¿Sí? Ajá. A ver, tienes el 8, ¿qué te hace falta para complementarlo a 11? Me faltan 3. ¿Sí? Eso es de segundo. No sé si te convencí, compañero. Sí, profe. Ok, entonces por eso es de 1, para precisamente complementarlo a 2. ¿Sí? Bueno, entonces revisen la tablita, esta. A ver, ya se ve, ¿ah? ¿Sí? Tenemos allí el complemento a 2 de 7, complemento a 6, a 2 de 6, complemento a 2 de 5, de 4, de 3, de 2, de 1, ¿sí?
Aquí solamente hay una representación del 0. Y vean ahí el complemento a 2 de menos 1, menos 2, menos 3. Así. Ahora bien, aquí por regla general, los números positivos, ¿sí?, se dejan intactos. Solamente complementamos a 2 los números negativos. ¿Sí? A ver si se observa ahí. Solamente los números negativos. Hagan de cuenta que es el protocolo, ¿no?, de este sistema de numeración de complemento a 2. Solamente complementamos a 2 los números negativos. Entonces, aquí lo que hice fue nomás tomar el módulo, ¿sí? Pero esto en realidad debió haber sido así. A ver, déjenme checar. Así. A ver, bit de signo. Cuando es un 1 es negativo, cuando es un 0 es positivo. Entonces es 1. Le voy a dar más separación. Ahorita que nos está mostrando, profe. Ah, sí, disculpen, ¿eh? A ver ahí. ¿Sí? Ya se ve, gracias. Sí, gracias por decirme. Fíjense, ahí está. De hecho, es un número negativo, pero extraemos nada más el módulo y el módulo lo complementamos a 2. ¿Sí? ¿Sale? Entonces, cuando el bit de signo, este es el bit de signo, es 1, el número es negativo. Cuando es 0, es positivo. ¿Sí? ¿Sale? Entonces, por ejemplo, el 7, el menos 7. Menos 7, fíjense. Bueno, yo poner una flechita, ¿no? Pero menos 7. Ahí está. Entonces, hay que complementarlo a 2. Complementarlo a 2. Entonces, extraemos el módulo. El módulo es el 0, 1, 1, 1. Módulo del menos 7. ¿Sale? Entonces, ahora complementamos a 1. Y luego sumamos un 1 para complementar a 2. ¿Sí? Menos 7. Es el complemento a 2 de menos 7. ¿Sí? Es lo que dice aquí la tablita. Ahora tengo que... ¿Sí? Fíjense la tablita, menos 7. Ahora tengo que compartir la pantalla. A ver, fíjense. Aquí en la tablita que tengo a mi izquierda, el menos 7 es 1001. Y acá, haciendo los cálculos, pues obtuve 1001. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sale? A ver, ustedes ahí en su cuaderno, por favor, complementen a 2 el menos 15. Lo voy a escribir aquí, ¿eh?
que escribir el texto, para que quede claro. Es un ejercicio, ejercicio complementar a 2 el menos 15, ¿sí? Complementar a 2 el menos 15. Entonces, el menos 15 es un número con signo. Ahí está. Ese es el menos 15. Entonces, sale un menos 15, así en la unidad aritmética del dispositivo, y entonces pone en marcha el mecanismo de complemento a 2. ¿Sí? Ok, complementarlo a 2. ¿Sí? Extraemos el módulo y díganme cómo queda el complemento a 2 del menos 15. Quedaría 0001. 0001. Ajá. Sí, igual a mí me sale así, profe. Sí, muy bien. 0001. Sí, es. Por un momento pensé que teníamos que tener el rango completo de los números Ujú. y de allí ya hacer los demás pasos, pero no, porque estamos viendo que está el bit, ¿no? Que nos dice si el número si es positivo o negativo y ya nos da el número. Así es. Sí, a ver, vamos a ver si dándole una interpretación de lo que estás comentando, sí, por ejemplo, pudo haber sido así también. Ahí va, ¿eh? Disculpe, ¿por qué se traslapa? A ver. Bueno, fíjense, a ver, complementar a 2 el menos 15. Entonces, el ancho de palabra del menos 15 en el primer caso, ¿sí? Podemos decir que es de 5 bits, pero pudo haber sido así. 1, 2, 3, 4, así. Es el menos 15, pero ahora con un ancho de palabra de 9 bits. ¿Sí, sí observan? Y el procedimiento es el mismo. ¿Sí? Y luego se invierte. Y luego se le suma el 1. ¿Sí? Y luego se hace la suma. Ese es el complemento a 2 de menos 15. ¿Sí? Hay que especificar aquí con formato de bits, considerando pues el bit de signo, o nada más extrayendo nada más el puro módulo de 8 bits. Y acá, complemento a 2 de menos 15 con formato de 4 bits. ¿Sí? Y ambos resultados son correctos. ¿Vale? A ver, chequenlo si hay alguna observación, alguna duda. A ver, ahorita la vemos.
Profe, yo solo una duda rápida. Entonces, el primer bit, que sería el 1, corresponde al negativo del número, ¿verdad? El bit de signo. Bit de signo, así es. 1 es negativo, 0 es positivo. Ok, muchas gracias. Ahora bien, ¿por qué es importante el complemento a 2? Ahí de sus lecciones de ahí de diseño digital, o si lo vieron en la vocacional, no sé, por ahí les tocó responder esa pregunta. ¿Por qué es importante el complemento a 2? A ver, medítenlo un momento. Creo tener ya noción, profe, de por qué. A ver, díganos. Yo creo que se implementa porque la ALU no puede hacer restas, sino que en lugar de eso lo sustituye por la suma de números binarios negativos y por eso se utiliza el complemento a 2. Así es. Una respuesta muy acertada. Ciertamente, ¿no? La mayoría de los microcontroladores no tienen restador, solamente tienen sumador, ¿sí? Y entonces, pero hay muchas operaciones aritméticas que requieren resta, ¿sí? Si no, pues no se podrían hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, para no tener que incorporarle un restador a la arquitectura, que la haría más compleja y más cara, y bueno, muchos otros inconvenientes, entonces utilizamos el mismo sumador, o sea, la misma ALU, ¿sí? Pero cuando tenemos números positivos, hacemos la suma. Si sale un número positivo y un número negativo, tenemos que hacer la resta. Pero como no tenemos restador, entonces el número negativo lo pasamos a complemento a 2, ¿sí? Ya en complemento a 2 se hace una suma tal cual. Y esa suma pues viene siendo la resta, ¿sí? Sin necesidad de tener un restador en la arquitectura, ¿sí? ¿Vale? Entonces, esa es la, este, la razón fundamental, ¿de acuerdo? Ahora, hoy necesito cerrar temprano la sesión. Tengo algunas actividades ahorita este, que me surgieron. Va a haber junta de academia a la 1 y entonces tengo que preparar unas cosas. Nada más para cerrar la sesión. A ver, les muestro eso que les estoy comentando. A ver, vamos a ver. Nada más que me cuesta más trabajo hacerlo sin la tableta digital. A ver, entonces vamos a suponer, tengo 5 menos 4. Ya sabemos que el resultado va a dar 1, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces vamos a suponer que estamos manejando formatos de 4 bits y con signo. Entonces, a ver, el 5 pues sería 0, 1, 0, 1, ¿sí? El bit de signo. Y el 4 sería 1, 1, 1, 0, 0, ¿sí? ¿Ok? Entonces, pasamos, hay que hacer la resta, ¿verdad? Pero no tenemos restador, solo tenemos sumador. Entonces ya sabemos, el 5 no se complementa a 2, pero el 4, como es negativo, sí se complementa a 2. Extraemos nada más el puro módulo. Así. Ya para no hacer todos los cálculos, díganme cuál es el complemento a 2 de menos 4. 0011. 0011. Bueno, en este caso solo sería 011, ¿no? Es que también es el del signo. A ver, 0. 011, sí.
A ver. Bueno, hemos salido 0, Sería 1, 0, 0, ¿no, profe? Sí, así, 1, 0, 0. Porque es la No. suma. A ver, espérame. Vamos a ver. Menos 4, sí sería 1, 0, 0. Sí, porque a ver. 1, 0, 0 lo invierte, sería 0, 1, 1 más 1. No, sí tienes razón, sí tienes razón. Sí. Sí, así. Ahora súmenlo. Sumen esos dos números que tengo aquí. Pero es de 4 bits, ¿no, profe? Y ahí puede tener No, cada uno. bueno, el formato es de 4 bits. Sin embargo, estamos incluyendo el 0 ahí en ese formato. Entonces nada más son 3 bits. Nada más consideras los puros módulos. ¿Sí? No te Sería metes 0, 0, 1, ¿no? 0, 1. A ver si lo sumamos. Sería 1, 0, 0. De derecha a izquierda, ¿no? Sí, es de derecha a izquierda. Pero es que De no lo derecha a puedo izquierda es 1, 0, 0. hacer. A ver, sí. Sí. Bueno, No, no. a ver, sería. Permíteme. De derecha a izquierda sería 1, 0, 0. Sí. Sería, a ver. No. Pero Ahí hay está un el. acarreo. Sí. Pero hay un acarreo. Así. ¿Se dan cuenta de ese acarreo? Sumen 1 más 0. Queda 1. 0 más 0, 0. 1 más 1, 1, 0. Hay un acarreo. ¿Sí? Como hay acarreo, entonces el número es positivo. ¿Sí? Como hay acarreo, entonces el número es positivo. O sea, más bien, el resultado es positivo. ¿Sí? Es positivo. Y entonces, solo se considera los 3 bits del módulo. ¿Sí? Entonces el resultado, ya sabemos, 5 menos 4 es 1. Entonces el 5 se pasa tal cual en su módulo. ¿Sí? El 4 lo tenemos que complementar a 2, nada más su puro módulo, ¿sí? Que es el complemento 2. Ahí resulta que es igual. ¿Sí? Y luego hacemos la suma, ¿sí? La suma binaria, y nos da este número. Tenemos un acarreo. Como hay acarreo, entonces el número resultado es positivo. Entonces el resultado es positivo. Entonces solo se consideran los 3 bits del módulo. Así. ¿Sí? 3, 1. ¿Sí? Eso es 1. ¿Qué pasa si el resultado hubiera sido negativo? Por ejemplo, se puede hacer menos 4, más bien menos 5 más 4. ¿Sí? Ahí sabemos que debe dar menos 1. A ver, sí, vamos a hacerlo así rápido. Ya sabemos que debe dar menos 1, ¿verdad? Entonces, a ver, el menos 5 es y el 4 es ¿sí? Ahora bien, el menos 5, como es negativo, lo vamos a pasar a su complemento a 2. Díganme cuál es el complemento a 2 de menos 5. 0, 1, 1. 0, 0. Ah, sí, eso. 0, 1, 1. Así es. Ahora Es el hacemos. 4, ¿no? Ajá, Es el lo de puso arriba. en el 4, profe. Ah, sí, disculpen, ¿eh? Así, ¿verdad? Ok.
hagan la suma y va a dar 1 más 0, 1, 1 más 0, 1, 0 más 1, 1. Y no hay acarreo. Hay acarreo. Dice, como no hay acarreo, el resultado es negativo. Y entonces se complementa a 2. Entonces, ay, ¿por qué? Complementa a 2, ¿sí? O sea, lo que nos sale, como no hay acarreo, es negativo y procedemos a complementarlo a 2. Díganme, ¿cuál es el complemento a 2 de 1, 1, 1? Cero, cero, uno. 0, 0, 1, ¿sí? Entonces, pero ya sabemos que es negativo, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, el resultado será así. ¿Ese qué es? Es el menos 1, ¿sí o no? A ver, va de nuevo otra vez. Sí. Tenemos 5 y 4. Los representamos en formato con signo, de bit de signo. Extraemos los módulos. El que es negativo, ¿sí? Lo pasamos a complemento a 2. Procedemos a hacer la suma y nos da 1, 1, 1. ¿Sí? Como no hay acarreo, entonces el resultado es negativo. Y entonces se complementa a 2 dicho resultado. El complemento a 2 de 1, 1, 1 es 0, 0, 1. ¿Sí? Y como sabemos que estamos manejando un sistema con signo, de números con signo, entonces insertamos aquí el 1, ¿sí? Para tener la representación del menos 1. ¿Sí? ¿Sale? Sí, profe. Y entonces acá arriba pues, faltó aquí un paso intermedio, ¿no? Sería 0. A ver, tomen nota. Vamos a dejarle aquí y nos vemos el miércoles. ¿Vale? Bueno, a reserva de que haya... ¿Bien? Sale pues. Entonces, nos estamos viendo el miércoles para continuar aquí, desde aquí el tema otra vez. Entonces, que tengan buena tarde.